Después de una ruptura amorosa, te sientes herido, emocionalmente agotado y sobre todo confundido. Y durante este estado de confusión, puedes cometer muchos errores que afecten las posibilidades de volver a estar juntos y que te hacen sentir muy miserable. Todos hemos visto personas cometer estos errores una y otra vez. Errores que todos deberíamos evitar si queremos una oportunidad de reconciliación con el ex. Hoy hablemos de cómo evitar arruinar las oportunidades de reconciliación, evitando estos errores mortales que no son otra cosa que el resultado de seguir los impulsos que vienen de las emociones desbordadas y de la frustración que no te permiten tener la mente clara. Error mortal número 1. Llamar o enviar mensajes todo el tiempo. Esta es la historia de la mayoría de las personas que están desesperadas por recuperar a su ex. Y es un gran error. De hecho, es un gran error llamarlos aunque sea solo una vez. Tus instintos te están diciendo que si te mantienes en contacto con tu ex, pues no se va a olvidar de ti y con suerte va a volver. Pero en realidad no funciona de esa manera. De hecho, cada vez que llamas o envías un mensaje a tu ex, le estás demostrando que eres una persona súper necesitada y que te sientes miserable sin él o sin ella. Y esta necesidad no es atractiva para nadie y solo aleja a tu ex. Y mucho cuidado si te vas a echar unos drinks con los amigos, porque es la situación ideal para caer en la tentación de llamar al ex y probablemente hacer el ridículo. Así es que si te vas a ir de fiesta, ten a tu amigo designado a custodiar tu teléfono. Ya sé que estás pensando que cómo vas a recuperar a esta persona si no la llamas o le mandas un mensaje, pero tienes que hacer esto de una manera que haga que tu ex se sienta atraído por ti nuevamente. Error mortal número 2, rogar y tratar de usar la lástima. Si rogar después de una ruptura funcionara, nadie rompería con nadie. Tu ex decidió dejarte y está preparado o preparada para pasar por alto tus ruegos y tus súplicas. Cualquiera que haya sido el motivo de la ruptura, no va a cambiar con tu súplica. Lo único que logras con tus ruegos es hacerte parecer una persona débil e insegura. Otra vez tus instintos te están haciendo creer que si le muestras a tu ex que no puedes vivir sin él o sin ella, o lo miserable que eres cuando no está contigo, entonces se va a dar cuenta de su error y te va a aceptar otra vez. Y no es así. Nadie acepta a un ex por lástima, porque nadie se siente atraído por alguien que ruega y que suplica. E incluso en el remoto caso de que logres convencerlo o convencerla, ¿cuánto crees que va a durar? ¿Y de verdad quieres que tu ex esté contigo por lástima? ¿O quieres que te respete y que te ame? Rogar, enviar mensajes todo el tiempo y en general estar mostrando desesperación son signos de inseguridad que no van a hacer que tu ex se sienta atraído por ti y ni siquiera piense en volver a estar juntos. Error mortal número 3, convertirte en un tapete. Tu instinto te dice que si aceptas todo lo que tu ex quiere, entonces va a volver. Y de repente pasa por tu mente que tus necesidades, tus valores, tus deseos, tus metas no importan tanto, que lo único que importa es recuperar a tu ex. Y solo por eso puedes sacrificarlo todo. Piensas que puedes aceptar todas las demandas de tu ex, incluso las más ridículas, porque tener a tu ex en tu vida es lo único que importa ahorita. Pues, ¿qué crees? Estar de acuerdo con todo lo que dice tu ex no solo no va a hacer que vuelva contigo, sino que hará que te respete menos. ¿Cómo te va a respetar si no te estás respetando a ti mismo? Nadie quiere estar con alguien a quien no respeta. E incluso si regresa, pues lo más probable es que se vuelva a ir bien prontito. Toda relación saludable tiene límites. Y si no tienes límites o respeto por ti mismo, igual y lo único que logras es terminar en una relación bastante tóxica. Error mortal número 4. Colmarla de amor. Tu mente cree que si tu ex se da cuenta de cuantísimo lo amas o la amas y cuánto te preocupas por él o por ella, entonces va a volver. Y solo tienes que abrirle los ojos y hacerle saber que nadie en el mundo lo va a amar como lo amas tú. Digo, ¿cómo podría rechazarte una vez que se dé cuenta de cuánto amor tienes para darle? Tienes que lograr que abra los ojos y tienes que lograr que se dé cuenta. La verdad es que ella sabe que lo amas y cuánto lo adoras y cuánto te preocupas por él o por ella. Pero aún así decidió separarse. Cualesquiera que sean las razones
que tenga para romper contigo, pues no van a desaparecer mágicamente porque logres convencerlo o convencerla de tu amor. Colmarlo o colmarla de amor no va a hacer que cambie de opinión. De hecho, cuanto más lo sofoques, más atrapado se va a sentir. Y esto solo va a hacer que quiera alejarse de ti lo más pronto posible. Error mortal número 5. Enloquecer cuando tu ex empieza a salir con otra persona. La idea de que tu ex esté con otra persona te mata. Empiezas a pensar que si no haces nada, se va a enamorar de esta nueva persona y se va a olvidar de ti para siempre. Y entonces, pues mejor haces todo lo que Rosy te está diciendo que no hagas. Y ruegas y suplicas y le dices cuánto lo amas y aceptas todas sus condiciones. Y si no reacciona, pues llamas y envías mensajes todo el día, porque necesitas decirle que está cometiendo un grave error con esta nueva persona. La verdad es que lo más probable es que tu ex esté en una relación de rebote. Y casi todas las relaciones de rebote terminan más temprano que tarde. Y por aquí te voy a dejar un enlace para que sepas todo lo que tienes que saber sobre las relaciones de rebote. Y ya sé, se siente horrible, pero las relaciones de rebote son una forma en la que muchas personas tratan de lidiar con las rupturas. Afortunadamente para ti, pues es una de las formas más ineficaces de seguir adelante. Entonces, el hecho de que estén en una relación de rebote no significa que se olvidó de ti. De hecho, casi siempre significa todo lo contrario. Significa que está teniendo dificultades para seguir adelante y mientras esté en esta relación de rebote, pues está evitando el dolor, lo que hace que le lleve más tiempo olvidarte. Lo más importante que tienes que hacer mientras tu ex está en una relación de rebote es mantener la calma. Pase lo que pase, no le digas a tu ex que termine con esta persona. Deja que sea su idea. Tu ex está tratando de llenar este vacío que le dejó la ruptura contigo y lo está haciendo con alguien nuevo. Y en la mayoría de los casos, cuando se dan cuenta, pues la relación simplemente termina. Pero si te comportas como si hubieras enloquecido de desesperación, pues solo vas a lograr empujarlo o empujarla más a los brazos de esta persona que seguramente en estos momentos pues solo está mostrándole su lado más lindo. Error mortal número 6, los insultos y el enojo. Insultar al ex por enojo o frustración es una reacción común para las personas pues, que estaban acostumbradas a insultar a su ex mientras se peleaban. Y también es común en las parejas que se la pasaban amenazándose con la ruptura. Y aunque tu mente no te deje verlo ahora, porque pues lo que necesitas es desahogar tu frustración de alguna manera, pues es más que obvio que los insultos solo van a lograr que tu ex pues, se sienta menos atraído por ti. Si el abuso verbal era común mientras peleaban o discutían, pues es bien probable que tu instinto quiera que vuelvan a hacerlo cuando se separen. Quieres creer que esto es solo otra pelea o discusión. Y si solo le demuestras a tu ex que estás enojado o enojada, pues va a pasar lo que siempre pasaba. Se van a calmar y van a volver a estar juntos porque pues así funcionaban. Pero si esta vez tu ex se está tomando muy en serio esta ruptura, enojarse solo hace que piense que romper contigo fue la decisión correcta. Enojarse le recuerda todas las malas peleas y discusiones que poco a poco fueron acabando con los cimientos de la relación. Le recuerda que no se entienden y le hace sentir que no eres la persona adecuada para él o para ella. Si te relacionabas así con tu ex, pues este es un gran momento para reconocer y abordar cualquier patrón poco saludable que puedas haber desarrollado a lo largo de los años. Los conflictos no siempre deben conducir a peleas o enojos o insultos. Reconoce que necesitas aprender estrategias de comunicación antes de tener cualquier acercamiento con tu ex. Y error mortal número 7, la obsesión y las malas interpretaciones. La obsesión que surge después de una mala ruptura, pues es probablemente la peor parte. Tu mente sigue corriendo tratando de encontrar la mejor manera de recuperar al ex lo más pronto posible. Tu mente quiere un plan infalible y una garantía de que las cosas ahora sí van a funcionar con tu ex. Pero en realidad, pues no puedes saber lo que está pasando en la cabeza de tu ex o lo que va a pasar en el futuro. Tu ansiedad quiere que tu mente encuentre la manera de cambiar el libre albedrío de alguien.
Pero ahora, pues tu mente está trabajando a toda marcha y por eso lo más probable es que cometas varios errores y que alteres el proceso de tomar decisiones por las malas interpretaciones. Si de repente tu ex te llama, pues lo tomas como una señal de que quiere volver y quiere hablar de cuánto todavía lo amas o la amas. O si tu ex te dice que todavía siente algo por ti, rapidito te quieres ir para su casa con flores y chocolates pensando en toda esta historia de reconciliación de película. Si a lo mejor tu ex publica una foto en redes sociales con alguien más, pues inmediatamente asumes que está saliendo con esta persona y de alguna manera enloqueces y cometes todos los errores de los que ya hablamos. O si a lo mejor ves que le da like a la foto de alguien en Instagram, pues ya decidiste que quiere algo con esta persona y te vuelves pues loco o loca. La mejor manera de evitar cualquier mala interpretación es simplemente no hacer nada por un tiempo. No hasta que tu mente se haya calmado y deje el estado de pánico para poder aclararte y así lograr el mejor plan. Si ya cometiste alguno de estos errores, no te preocupes. Hasta el más sabio y ecuánime puede caer en ellos. Y aquí te voy a dejar qué es lo que tienes que hacer para poder revertir estos resbalones. Velo completo y síguelo paso a paso para empezar a hacer las cosas bien y llegar al resultado que tú quieres. Está en la naturaleza de los seres humanos tratar de aferrarse a algo que es valioso. Así es que no te castigues por esto. Lo más importante que tienes que hacer en este momento es darte cuenta de que estos errores no te ayudan a recuperar a tu ex y dejar de cometerlos inmediatamente. Necesitas darte un poquito de tiempo y espacio y darle a tu ex lo que te pidió, una ruptura. Tu ex necesita este espacio y este tiempo para eliminar todas las asociaciones negativas de la ruptura y comenzar a extrañarte. Y tú necesitas volver a recuperar la confianza en ti. Espero que todo esto te sirva mucho. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.